respuestas frecuentes, que permita que cuando terminemos las masterclass, cuando empecemos a hacer los talleres ya presenciales en cada país, pues podamos tener también ese recurso adicional de cuáles han sido las preguntas, digamos, más frecuentes que han salido y tengamos ese medio o esa herramienta para podernos seguir, digamos, ayudando en estas conversaciones. Bueno, hoy tenemos la tercera sesión y hoy ya queremos empezar, como decía Alejandra, a dar una mirada a los mercados privados, a los mercados estratégicos que son de interés para Veolia, ¿cierto? Entonces hoy vamos a empezar ya a aterrizar los conceptos estos fundamentales que les compartíamos en la primera sesión sobre sostenibilidad, cambio climático, por allá a mediados de noviembre, luego esos conceptos ya más específicos sobre descarbonización, carbono neutralidad y Net Zero que compartimos hace una semana para aterrizar hoy en esta mirada ya a los sectores estratégicos para Veolia y finalizar en 11 días, es decir, en 12 de diciembre, con el aterrizaje total. Entonces, ya teniendo claro todo eso, cómo juega Veolia dentro de ese mercado, cómo juega Veolia en su aporte a la descarbonización de la economía y como decíamos hace un rato, muy importante dado el modo en el que está el planeta en estos días, en modo COP, ¿cierto? En modo COP, entonces cómo pensar y sentir que somos parte de la solución. Yo creo que esto, claro que es un negocio importante, pero también es muy importante que sintamos que lo que estamos haciendo es un propósito superior. Lo que hacemos desde Veolia, el hecho de trabajar en Veolia, permite que nuestras causas individuales se puedan sumar a las causas corporativas y estamos en una empresa, en una corporación que nos permite apostarle a que la descarbonización sí es posible. Entonces, con eso en mente, avancemos entonces con la sesión de hoy. Como siempre vamos a escanear, pues este es el formulario de asistencia para quienes no lo hayan llenado, ya estamos poniendo nuevamente la información en el chat y voy a darles paso ya mismo al Menti para que lo tengamos abierto en la siguiente diapositiva. Recuerden que hay varias formas de interactuar a través del Menti. La primera, pues si escaneamos con el móvil, con el celular, este código QR les va a llevar directamente a la plataforma que vamos a trabajar el día de hoy, al Menti que tenemos para el día de hoy. La segunda opción es entrando al enlace que está en el chat de esta reunión, que ya lo estamos poniendo en este momento, para que simplemente dando clic allí lleguen directamente a ese enlace. Quienes están en sus celulares, de pronto moviéndose en algún, pueden hacerlo directamente por allí y dejen abierta la ventana de Menti, siempre, no la cierren, porque permanentemente vamos a estar trabajando en ella e interactuando durante la sesión de hoy. Y la tercera opción, entren por el navegador a menti.com y cuando les pida un código escriben 3356-9992, que es el código que tenemos para el día de hoy. Listo. Entonces, tenemos una primera pregunta allí en Menti. Ya veo que varios de ustedes la han empezado a llenar y es una pregunta que tiene que ver con los sucesos del cambio climático. Ya que estamos entrando a este último mes del año, es como que pensemos un poquito cuáles han sido esos sucesos tan relevantes durante este año que nos han causado como conmoción, como que nos han impactado, como que decimos, esto no pasaba y cómo pasó esta vez, ¿cierto? Entonces, démonos allí unos minutos, ya tenemos 19 respuestas para ir revisando cuáles son esos sucesos, 26. Voy a cambiar mientras tanto la pantalla que les estoy compartiendo a través del Meet para que podamos ver en un minuto las respuestas que estamos dando a esta pregunta. Entonces, ya les cambio la pantalla, sigan allí llenando la información. Sigan llenando la información. Yo, mientras tanto, voy a ocultar aquí las respuestas para que no las tengamos. Creo que ya la estamos viendo. Listo. Vamos a darnos unos segundos más. Ya tenemos 55 respuestas. Cuando lleguemos a 70 respuestas, vamos a empezar a revisar algunas de esas respuestas que ustedes nos han dado el día de hoy. Sucesos, ¿qué nos ha impactado significativamente? ¿Qué creemos que es totalmente diferente a lo que venía pasando en los últimos años? Y que decimos ahora es una muestra fehaciente de que el cambio climático se ha exacerbado por la actividad humana y eso genera que pasen cosas que nunca veíamos.
Bueno, tenemos 70 respuestas, vamos a empezar a verlas acá, sigan respondiendo con tranquilidad. Se habla mucho de sequías, sequías en el río Amazonas, sequías en general, se habla mucho de incendios, inundaciones. Nuestros compañeros en México, el huracán de Acapulco, sin duda, pues un tema global que le dio la vuelta al mundo porque es algo que nunca había pasado de esta forma. Los deshielos en el Polo Norte, altas temperaturas, incendios, afectación de océanos, el huracán Otis en Acapulco vuelve y aparece, el desastre en Acapulco. Es una tendencia, sin duda alguna, el tema de Acapulco fue algo que pues, llamó muchísimo la atención porque creo que todos conocemos la ciudad, conocemos lo que significaba en términos turísticos y ver el desastre que causó el huracán, pues nos demuestra que somos muy vulnerables a estos efectos del cambio climático. Cambios en las temperaturas de las estaciones también. El tema de la temperatura fue algo que marcó hitos históricos durante este año, ¿cierto? Temperaturas nunca antes vistas en la historia reciente pues, de la Tierra. Entonces, eso marcó también temas, las inundaciones del verano en Europa, un verano lleno de agua, y calor excesivo en algunos lados y lluvias excesivas hasta el punto de la inundación en otras. El reporte del aumento de la temperatura por encima de los 2 grados son temas absolutamente preocupantes. Otoños calurosos, temperaturas altas, olas de calor, el desbordamiento del Iguazú, claro que sí, los 58 grados centígrados en Brasil, hágame el favor, lluvias en Libia, inundaciones, sequías, calor extremo, deshielos, incendios, inundaciones en Brasil. Lo más impresionante han sido las fuertes lluvias con muchos estragos en Brasil, claro que sí. Lluvias extremas en Europa, inundaciones, bueno, olas de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos 106 respuestas y queríamos empezar con esta reflexión sobre lo complejo que ha sido este año el cambio del clima para ahora, para que ahora pensemos en COP, ¿cierto? Permítanme un segundo, si ya les cambió la presentación, creo que sí. Sí, ahora tenemos una segunda pregunta para esta interacción, y es: ¿cuál es el resultado más significativo que esperamos que salga de la COP28? Que todos sabemos empezó ayer en Dubái, pero entonces, cambios significativos, resultados significativos, ¿qué esperamos que salga de allí en unos días cuando termine la COP? Esperaríamos ver. Entonces, démonos también un par de minuticos para dar las respuestas a esta pregunta. Traten de ser súper concretos. Ya tenemos una respuesta. Uy, y voy a quitarla para que no nos empiece a sesgar frente a lo que pensemos cada uno de la copa. Listo, entonces demos ahí un minuto para hacer este análisis y avanzar. Bueno, ya tenemos varias respuestas, vamos a irlas mirando aquí poco a poco. Lamentablemente ninguno es una primera respuesta que también es súper válida, ¿cierto? O sea, esperamos, todos tenemos la fe o la esperanza o la eh, intención de que pasen cosas, pero probablemente no pase nada también. Pero se espera también compromisos. Compromiso es una palabra que se repite muchísimo en las menciones que ustedes están dando, directrices claras, que los países realmente cumplan las metas acordadas. Sin duda es el momento del cumplimiento, de la acción, ¿cierto? Porque compromiso ya tenemos bastantes, pero se necesita acción para avanzar en esos compromisos. Hoy vamos a ver algo muy importante con esa palabra que nos están compartiendo ustedes, que es la palabra compromiso. Poca cosa está haciendo tendencia también. Hay 2 menciones de poca cosa en las respuestas que nos han dado. Una alianza en el mercado energético, claro que sí, también puede ser, sería un resultado importante. Acciones para limitar el calentamiento global. Nada, siempre hay acuerdos que no se cumplen, que pasan más por lo mediático que por los resultados, claro que sí. Pero es que si seguimos con solamente resultados mediáticos, pues ya los efectos del cambio climático se van a seguir exacerbando y nos vamos a quedar cortos en eso. Ayuda a los países industrializados con tecnología de reducción de gases de efecto invernadero, a los países en desarrollo, el uso de carros eléctricos a bajo costo, o sea, temas también de tecnología, de mercado, aumento de financiamiento para controlar emisiones, acciones con metas amplias, compromisos de los grandes contaminadores, fiscalización. Ok, objetivos medibles y posibles, compromisos, conciencia, resultados, el papel que jugarán las empresas energéticas y de mercados tan importantes como el oil and gas en todo el tema durante los próximos años,
buenas intenciones, una COP presidida por alguien del petróleo sin participación de las grandes potencias para comprometerse a actuar ya. No creo que salga algo potable de la reunión. Muy interesante el concepto y ha sido de las grandes críticas que ha habido en los medios frente al tema de la COP, ¿no? Su anfitrión, que pues esperemos que esté por encima, que esté acorde al compromiso histórico que tiene, que esté por encima obviamente de sus intereses particulares. Bueno, listo. Tenemos allí varias ideas, pueden seguir respondiendo y les voy a poner mientras tanto la diapositiva de preguntas y respuestas, la que va a quedar abierta ya por el resto de la conversación, para que cualquier duda que van teniendo, en vez de ponerla por el chat de Meet, la vayamos poniendo directamente aquí por el Menti y podamos seguir contribuyendo a estas preguntas frecuentes que nos servirán para este contenido que les vamos a compartir próximamente. Listo. Bueno, entonces, con esto en mente, quiero darle la palabra a mi colega Natalia. Si quieres, Nata, compártenos la pantalla y empecemos con el quiz, a ver cómo nos fue la sesión anterior, que hay mucha expectativa frente a lo que nos esta semana. Adelante, Nati. Gracias, Leo. Hola, aquí estoy. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia desde donde estén. Lamentamos tantos sucesos que están sucediendo a nivel pues, de cambio climático porque hacia allá nos ha llevado la economía, pero importante la labor que desde cada uno hacemos con nuestras pequeñas acciones en el día a día individuales y personales, pero también cómo contribuimos desde lo profesional, que creo que tiene un punto muy, un punto muy importante lo que Veolia está haciendo para el mundo. Y para seguir en línea con lo que Leo mencionaba, les presento entonces el resultado que fue de la semana pasada. Tuvimos a 3 personas en el podium. Está Jaime Augusto Ruiz, David Rodríguez y Kenneth Krosnosik. Perdón si pronuncio mal el nombre. Pero para el quiz de esta semana, pues primero les voy a mostrar la tendencia para el quiz de la segunda sesión, perdón. La tendencia nos muestra que parte del 19% de las personas lograron un 90% de precisión en las respuestas. Creo que no estamos mal. Sin embargo, la tendencia esta vez jaló a que pues habían más respuestas o más calificaciones sobre el 60, el 70% de precisión en las respuestas. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que algunos han ingresado 1 o 2 veces y se han generado diferentes registros donde está muy bien. Cuando ustedes sientan que ya es la calificación final la que está bien para ustedes, está muy bien, pueden seguir haciendo los intentos que crean conveniente realizar. En este segundo quiz, el podium quedó de la siguiente manera. Carolina Garzón alcanzó un puntaje, aquí me quedó mal el 0 final, pero son 10.342 puntos como tercer lugar. Como segundo lugar quedó Jaime Augusto Ruiz. Estabas tú en el primer lugar del podium pasado, pero igual con muy buen puntaje, 10.430 puntos. Y David García, quedaste en el puesto número 1 del segundo quiz con 10.480 puntos. Esperamos verlos, ver más nombres en este podium. Por aquí están diciendo, vamos Jaime. Muy bien, Jaime, porque estás defendiendo tu título. Carolina tiene 10.342. Acuérdense que aquí cometí un error con el 0 final. No son 103.420 puntos, son 10.420. Y bueno, lo ideal es ver aquí nuevas personas que tengan muy buen puntaje. Sin embargo, esto no quiere decir que los demás no tuvieron buen puntaje. Muchos lograron la puntuación de 10 de 10. Sin embargo, en el tiempo, estas personas fueron los que lo hicieron en un menor tiempo, en un menor lapso de tiempo. Y bueno, con eso en mente vamos a dar inicio a los contenidos de la Masterclass tercera sesión. Vamos a hablar sobre 3 secciones importantes. La primera de ellas es en línea con lo que veníamos comentando la semana pasada, donde hablamos de carbono neutralidad, net zero,
hablamos de las herramientas para poder entender todo esto de cambio climático, alineado también con otras aplicaciones ambientales, con otras lecturas de los temas ambientales y sociales. Y en esta sesión nos compromete a hablar sobre compromisos y divulgación. Cómo después de hacer una medición exhaustiva de la huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3, donde el 1 era el directo, el 2 es el indirecto por compras o adquisición de energía a terceros, y el tercero son todas esas emisiones generadas por un alcance indirecto, que pueden ser corrientes arriba, todas las emisiones que se dan desde nuestros proveedores, y corrientes abajo, todas las emisiones que se dan cuando entregamos nuestros productos a los consumidores. Entonces, cuando las empresas se miden, tan pronto se miden, establecen una línea base. Y después de esa línea base está el llamado a la acción. No nos podemos quedar en solo medir y que no pase nada, sino que la empresa empiece a tomar unas medidas de reducción y unos compromisos para que luego puedan ser divulgados a todos sus grupos de interés. Eso es lo que vamos a abordar hoy. Esos compromisos y esa divulgación, ¿qué estándares nos permiten hacer este tipo de actividades? Luego vamos a hablar de que creo que aquí muchos teníamos la expectativa de qué pasa con Veolia. Entonces vamos a hablar de esos compromisos de descarbonización en los que Veolia está trabajando fuertemente para llegar hacia esa gran meta que es ser net zero. Y por último, vamos a hablar de los sectores que son prioridad para Veolia, porque allí hay unos clientes privados importantes con los que puede abordar esos desafíos de descarbonización que ellos tienen actualmente, también porque están muy ligados a un compromiso fuerte hacia ser net zero o cero emisiones a 2050, muchos de ellos, algunos un tiempo de lapso más corto. Entonces, no siendo más, vamos a abordar el tema de compromisos y divulgación. Creo que ya sí se está pasando las diapositivas. Entonces, hay algo importante que entender en todo este tema de ok, ¿qué es esto de divulgar? ¿Yo por qué voy a divulgar? ¿Qué tengo que divulgar? Entonces, las empresas cuando se midieron, cuando establecieron su línea base, dicen, ok, listo, tengo que empezar a actuar. Pero una vez yo empiezo a actuar, también tengo que empezar a mostrar, porque de alguna u otra manera tengo que ganarme esa, ¿cómo se dice? Esa licencia social para operar donde yo estoy teniendo mis actividades, mis operaciones. Y eso lo va a hacer, esto lo va a presentar a todos sus grupos de interés, tanto stakeholders como comunidad, como clientes, como al mismo planeta, no divulgarle al planeta, pero sí tener acción hacia el planeta. También divulgar información para que los activistas, las personas que día a día están diciendo no, tenemos que cambiar el sentido de la economía, sepan que sí se está trabajando algo en ello. Y también los inversionistas, los gobiernos, todos ellos van a entrar a buscar dentro de esta información relevante, van a entrar a encontrar todos esos retos, esas oportunidades y esos riesgos en donde la empresa está inmersa. Y por eso se habla de una divulgación en 3 temas importantes. Y esto en español se llama ASG y en inglés se llama ESG. ASG, ambiental, social y gobernanza. En inglés ESG, environmental, social and governance. Los pueden encontrar de las 2 maneras. Y básicamente este es un llamado, la divulgación es un llamado que se le hace a las organizaciones para que inversores, como consumidores, empleados, comunidad sepan y puedan conocer y evaluar el desempeño de las organizaciones más allá de los aspectos financieros. Los aspectos financieros son importantes porque hacen parte de la sostenibilidad de una empresa, porque nuestro modelo de economía es capitalista. Sin embargo, esto de divulgación ASG hace un llamado a la divulgación en todos los aspectos y desempeños sociales y ambientales que está logrando la compañía con todas las estrategias que está haciendo en estos temas ambientales y sociales. Y hay algo que para poder abordar esta información se tiene que realizar antes, porque yo tengo que entender, si soy una empresa, tengo que entender qué voy a divulgar, qué exactamente es lo relevante a divulgar con todos mis grupos de interés. Y aquí vamos a hablar de la doble materialidad.
La doble materialidad me permite a mí como empresa identificar cuáles son esos impactos significantes de los que yo tengo que hablar, pero también cuáles son de esos, cuáles son importantes para todos mis grupos de interés. Y bajo esa medición de una cuadrícula de 2x2, voy a empezar a darle prioridad a los temas que van a ser más importantes. Estos temas se van a ubicar seguramente en la esquina derecha de la cuadrícula, porque van a ser los de mayor importancia, tienen alta significancia tanto para la empresa como para los grupos de interés. Ya en el centro vamos a abordar los temas materiales que pueden ser importantes, que es necesario abordar, y al final van a quedar los que no son tan importantes para las organizaciones y tampoco son tan importantes para los grupos de interés. La materialidad está dada mucho por dónde están esos temas. Yo sé que a veces la materialidad no es tan fácil de entender, pero implica que podamos reconocer de un montón de temas, de un montón de temáticas que aborda una empresa, poder reconocer cuáles son los relevantes. Y desde ahí yo puedo definir mi materialidad, donde puedo generar mayor impacto que sea visto para mis grupos de interés y sea reconocido por ellos, porque seguramente les va a impactar también de forma positiva o de forma negativa. Este primer momento de materialidad es un primer concepto que se da para poder encontrar esos temas relevantes. Luego, y esa es una tendencia que está cambiando, es hablar de una segunda materialidad, perdón, de una doble materialidad, en donde se entiende que no solamente la causa-efecto es de aquí hacia afuera, o sea, desde la empresa hacia afuera, sino también la materialidad que se entiende de los impactos que vienen de afuera del entorno hacia adentro, hacia la empresa. La materialidad inicial identifica que, ok, ¿qué aspectos tengo yo que reportarle a mis clientes, a mis grupos de interés, porque es de relevancia para todos y es bajo como el impacto que yo estoy generando hacia mi entorno? Pero en esta doble materialidad estamos llamados a entender también cuáles son esos impactos que el entorno me está generando a mí como empresa. Y en eso vamos a definir dos materialidades, la materialidad financiera y la materialidad de impacto. La de impacto es la que ya conocemos, la que nosotros generamos, la que la empresa genera hacia todos sus stakeholders, y la materialidad financiera es comprender esos impactos positivos y negativos que tiene el entorno hacia la empresa sobre temas de reputación, estrategia y finanzas. Estos temas financieros son muy relevantes en el sentido de buscar riesgos. Buscar riesgos, ¿dónde pueden estar mis riesgos? ¿Dónde, si yo tengo una empresa aquí, es en un lugar específico, qué riesgos puedo tener del entorno? Riesgos sociales, tal vez manifestaciones, como ha sucedido en Colombia y en otros países en Latinoamérica, como que yo no tenga licencia para operar. ¿Qué otros riesgos? Ambientales, si yo estoy cerca a, no sé, un río que puede tener un riesgo ¿cómo se llama eso? De desbordarse, o si estoy situado en una zona de altos, no sé, por ejemplo, lo que sucedió en México, de temblores, de huracanes. Entender todos esos riesgos, todas esas influencias externas que pueden jugar en mi empresa y van a impactar directamente mi lado financiero, todo mi ámbito financiero. Y aquí, en esta doble materialidad, bueno, no voy a entrar mucho más en este cuadro, la tendencia igual marca que hacia el lado derecho, superior derecho, son los temas que voy a empezar a abordar con mayor urgencia, que le voy a prestar mucha atención porque yo sé que son de interés para mí y sé que son de interés para mis grupos de interés. Y en esto de la divulgación ASG vamos a encontrar que existen tanto, no se llaman ratings financieros, es decir, no son unos calificadores financieros, pero sí son unos evaluadores de desempeño porque establecen métricas que me permiten encontrar cuáles son esos impactos sociales, ambientales que pueden tener influencia sobre los temas financieros. Y aquí vamos a hablar, y seguramente ustedes se van a encontrar que en el multifacético de Veolia, en el desempeño multifacético que ustedes establecieron para el 2022-2023,
van a encontrarse que Veolia reporta información de estos indicadores de desempeño que sirven mucho para los inversionistas. Tenemos a FTSE for Good, Dow Jones Sustainability Index, ESG, Moody's, ESG Solutions, EcoVadis y CDP. Suenan un poquito enredados, pero hagamos de cuenta y pensemos mucho que estos son temas que nos permiten reportar información sostenible en ámbitos sociales y ambientales que pueden jugar un aspecto muy relevante para los inversionistas, porque seguramente nos van a medir y vamos a establecer métricas que nos evalúen también a nivel de riesgo, cómo estamos a nivel de riesgo frente a estos ámbitos. Y nos vamos a encontrar con otros esquemas de divulgación que más que ser esquemas son estándares para poder realizar reportes en donde nosotros podamos darle esta información relevante en ámbitos sociales, ambientales y de gobernanza a nuestros grupos de interés, dado por 3 estándares que son muy reconocidos, o bueno, 2 estándares y este es más como un disclosure. Uno de ellos es GRI, o el otro de ellos es SASB, y el otro de ellos es el TCFD, que este tiene su compañerito, que es el TNFD. Vamos a abordarlos con mayor amplitud estos últimos. Vamos a empezar por el GRI, por el estándar GRI. El estándar GRI es uno que se diseñó hace un muy buen tiempo. Este no lleva poco tiempo en el mercado, lleva mucho tiempo, y este año tuvo una actualización. Yo estuve trabajando con estos estándares GRI cuando estaba la versión 2016 y yo estoy segura que los que trabajaron allí, pues sabíamos que las empresas podían reportar de dos formas o de 2 modalidades, de una forma esencial o de una forma exhaustiva. La esencial es que aborda algunos de los requerimientos que piden estos estándares que se tengan que abordar. Y de una forma exhaustiva es que van a abordar la información con mucha más claridad y con mucha más precisión, porque se van a alinear al 100% con lo que le pide el estándar GRI. En estos estándares, entonces, existen estándares universales que aplican para cualquiera de las modalidades, estándares, voy a usar este cosito de acá, espérenme un segundito. Estándares de temáticas que nos permiten abordar temáticas en los 3 ámbitos, en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. Nos vamos a encontrar que en el económico seguramente nos van a pedir que divulguemos información en cuanto a desempeño económico, presencia del mercado, prácticas de adquisición, impactos económicos indirectos, lucha contra la corrupción, competencia desleal. En los ámbitos o en las temáticas ambientales, nos vamos a encontrar que el estándar nos va a pedir informar sobre temas materiales, de energía, de agua, de biodiversidad, de emisiones, muy importante. Aquí seguramente nosotros vamos a tener que llenar cuál es el alcance 1, el total que dio de emisiones de alcance 1, cuál fue el de 2, cuál fue el del 3, efluentes y residuos, cumplimiento ambiental, evaluación ambiental también a los proveedores, y en el ámbito social nos va a pedir entregar información en cuanto a esa relación de trabajador-empleado, qué beneficios damos a nuestros empleados en temas de salud y seguridad en el trabajo, formación, educación, diversidad e igualdad, también con nuestras comunidades. Si nosotros tenemos en cuenta derechos de pueblos indígenas, evaluación de derechos humanos, política pública, en fin, con nuestros clientes todo el tema de marketing y etiquetado, qué tan transparentes son todas estas estrategias que nosotros llevamos a cabo. El estándar GRI es un estándar muy completo. A nivel sectorial se están desarrollando pilotos para que algunos sectores, sobre todo unos que tienen mayor importancia y relevancia en este momento de crisis climática, puedan abordar una información mucho más precisa. Es así como este piloto se está aplicando, por ejemplo, con Oil and Gas. Ellos sacaron un estándar de este sector que les permite a ellos identificar con mayor requerimiento, con mayor precisión, cuáles son esas informaciones de divulgación que son relevantes. También lo está haciendo con temas de agricultura, acuicultura y pesca.
y más adelante van a salir estándares que les permiten abordar temas de alimentos y bebidas, textiles y prendas, energía renovable, entre otros. Vamos a ir al SASB. SASB permite también un entendimiento general, completo de todo nuestro desempeño social y ambiental, pero está muy ligado con el tema financiero, con identificar cuáles son de todos estos desempeños, cuáles son esos riesgos que son importantes revisar y que pueden ser relevantes para la toma de decisiones de inversionistas. Entonces, esa es una diferencia un poco marcada de GRI y de SASB. SASB permite también entender el desempeño ambiental y social y económico, pero muy con la mirada y muy con el foco de entregarle información a inversionistas, para que ellos puedan entender este desempeño y tomar una decisión mucho más clara sobre los riesgos y oportunidades que tienen las empresas en estos ámbitos. Luego nos vamos a encontrar con el Carbon Disclosure Project, que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, o el CDP. Y aquí tenemos que más de 23,000 compañías a nivel mundial están presentando información y se están comprometiendo con este estándar para divulgar información en 3 temáticas importantes que ya las vamos a abordar. Este sistema mundial de divulgación medioambiental le permite no solamente a empresas divulgar, sino también a gobiernos y ciudades. Este no es un solo llamado a las empresas, sino que también sean las demás entidades que puedan reportar información que es relevante. Y ellos sacan anualmente la lista A que evalúa, además porque ellos no solamente hablan de temas de acción climática, sino también hablan en temas de deforestación y del uso del agua, y hacen una evaluación, hacen una lista que presentan anualmente, donde las empresas con mejor puntaje y mejor desempeño en esas 3 áreas hacen y pertenecen a esta lista A y se les hace ese reconocimiento. Vamos a ver que entonces Veolia tiene el reconocimiento y una puntuación en una categoría A, que hace parte de estas 299 compañías que están en la lista en cuanto a cambio climático en la lista A, y de las 107 compañías a nivel mundial que también hacen parte de esta lista A en temas de seguridad de agua. Este reconocimiento es importante porque esto refleja el desempeño que las organizaciones están haciendo y refleja también los esfuerzos. Detrás de un desempeño hay unos esfuerzos grandísimos que las empresas hacen para lograr todos estos objetivos que se están trazando. Por último, está el TCFD, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima. Existe este mismo grupo, pero las divulgaciones financieras se hacen relacionadas con la naturaleza. No lo vamos a abordar en este momento, pero sé que lo conocen. Y este permite a las organizaciones entregar o divulgar información desde 4 aspectos. Uno de ellos es desde la gobernanza, que desde la gobernanza se pueda entender los riesgos y oportunidades que están relacionados con el clima, cómo se están abordando desde la gobernanza. Desde la estrategia, divulgar los impactos reales y potenciales de estos riesgos. Desde la gestión de riesgos, identificarlos, evaluarlos y poderlos gestionar. Y también desde las métricas y objetivos poder establecer una línea, una hoja de ruta que te permita abordar todos estos temas que son relevantes en cuanto a acción climática. Nos vamos a dar cuenta entonces en este gráfico que a nivel Latinoamérica existen algunas empresas, sobre todo en Brasil, 52 empresas que hacen parte de este grupo de trabajo o que reportan información a este grupo de trabajo. En el caso de Chile existen 18, en el caso de Argentina 9, Colombia 7, Panamá 1. No es mucha la incidencia de Latinoamérica en este tipo de divulgaciones. Nos encontramos que por lo general los sectores que más divulgan son los de banca y los de seguros, y algunos otros, como por ejemplo los de alimentos, reportan información, o los de materiales y construcción.
A nivel Norteamérica, y aquí traemos Norteamérica pues porque está México, 20 empresas son las que reportan, pero yo creo que vale la pena mirar cómo o cuántas empresas son las que reportan en Estados Unidos. Son 1.185 empresas las que reportan información y en Canadá 183. Entonces creo que ya mirando, si ustedes quieren mirar esto también a nivel Europa, a nivel Asia y África, creo que a nivel Latinoamérica todavía estamos rezagados en entregar este tipo de información. Bueno, para cerrar esta sección, les invitamos a registrar sus preguntas en el Menti usando este código QR, usando el enlace que ya les vamos a poner en el chat o colocando en menti.com el código que aparece en pantalla. Para la siguiente sección voy a dar paso a Laura, que nos va a hablar sobre un tema que yo sé que es relevante para todos nosotros y son los compromisos de descarbonización de Veolia. Entonces, Laura, te cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Sé que todavía no hemos hablado de Veolia en estas masterclass. Esta va a ser la primera y que es un tema que esta pregunta salió en otras masterclass anteriores que muchos de vosotros conocéis, pero yo creo que es muy importante revisar porque en el plano 24-27 estos datos van a ser temas claves que van a dirigir nuestra acción comercial y cómo enfocamos las acciones, ciertas acciones que hacemos tanto dentro como fuera. Y nada, son preguntas de quiz. Yo quería solamente revisar con vosotros 3 o 4 números, daros a conocer para los que no los conozcáis. Vamos a la siguiente slide. Bueno, empezando por el propósito, ¿no? Todos lo conocéis, sabéis que en el propósito tenemos tanto nuestros grupos de interés como nuestros compromisos, como nuestro desempeño y nuestros objetivos para hacer nuestros reportes. Yo creo que hoy hemos entendido y si miráis la memoria SY que publicó el grupo este año, que os hemos dejado ahí el link, y lo miráis con los ojos de lo que os ha contado Natalia, vais a ver al grupo. Os invito a revisar la memoria desde esa perspectiva. Vais a ver al grupo reportando o construyendo sus mensajes a través de esas organizaciones de desempeño, ¿no? Para alinearse de una manera estructurada con los mensajes globales y poder compararse y hacer benchmark con otras compañías, ¿no? Y todos estos temas que tocamos son nuestro propósito, son los temas de interés que nos piden nuestros stakeholders y a nosotros y a todas las compañías. Spoiler, bueno, pues ahora para el 24-27 creo que Ana no está aquí, pero seguro que nos lo cuenta de aquí a poco, pues todos los KPIs que están aquí, pues probablemente evolucionen un poco, no van a cambiar mucho, serán unos pocos menos y será algo que será importante para nosotros en el 24-27 a nivel de seguimiento. En la siguiente, bueno, también solamente repasando también la memoria SY, yo creo que es muy importante que todos sepáis que Veolia es una compañía que tiene emisiones, ¿no? Porque el sector del residuo y medioambiental, como tratamos activos de otros, muchas veces tenemos emisiones. No estamos poniendo aquí nuestro alcance 3, pero sí quedaros con la copla de que con base en 2022 nuestro alcance 1, fijaros que eran casi 30 millones de toneladas de CO2, nuestro alcance es 5 millones de toneladas de CO2. Principalmente, como muchos de vosotros sabéis, donde nuestro alcance 1 se focaliza, y lo tenéis todo en la memoria de SY, en las redes de calor de Europa del Este y en los rellenos sanitarios de Latinoamérica. Eso es muy importante porque nosotros tenemos un desafío importante aquí en Latinoamérica que veremos después. Somos dentro del grupo, creo que hay alguien que se llama Flor Moreno, que tiene que cerrar el micro. Sí, tiene el micrófono abierto, Flor, si nos ayudas a cerrarlo. Ay, gracias. Perfecto, gracias. Repito el mensaje muy importante. Una gran parte de las emisiones del grupo se centran en Latinoamérica en los rellenos sanitarios. Eso para nosotros es muy importante y por eso ahora vamos a ver todos los esfuerzos que estamos haciendo y que el grupo está confiando en nosotros para reducir las emisiones que tenemos, ¿no? En la siguiente slide. Bueno, muy importante, esto es súper pregunta de quiz, nos lo vamos a saber de memoria todos en el 24-27 y seguro que algunos de vosotros ya lo sabéis. Estamos sometiendo nuestros objetivos al SBTi, que también Natalia nos habló la semana pasada del SBTi,
y ya tenemos compromisos de más plazo desde 2015. Pilar, si quieres el comentario hacerlo, pero si lo haces en el Menti es hasta más fácil, pero si quieres comentar. O sea, es que qué bueno que está esta instancia, porque a mí la verdad es que en el tiempo me ha costado identificar cómo es que Veolia tiene organizado su ESG. O sea, entiendo que lo hace porque lo hacemos todos con cada uno de los programas, los reportes, los análisis, todo lo demás está enfocado en eso. Pero la organización, por ejemplo, quién lo lleva, cómo está estructurado, a quién le reportamos, es súper importante para nosotros quienes estamos en la interfaz con las operaciones entiendan lo que significa. No es el número, es porque hay indicadores que luego Veolia reporta y está dentro de estas, está identificado con un sello de CDP, SAF, GRI, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es súper importante para nosotros el aterrizar lo que nosotros hacemos desde la unidad de performance, toda esta explicación para que le llegue a la gente, porque tiene un sentido, y si es que al dato le damos un sentido más allá del operativo, sino que desde el global ambiental, cuál es nuestro core, porque hacemos lo que hacemos, porque mejoramos el mundo, es mucho más patente. Ay, Pilar, muchísimas gracias, porque esa ha sido la intención de esa entradilla, ¿no? Entender que cuando reportamos, lo que nos explicaba Natalia es porque estamos reportando a unos estándares, porque el mundo, y cada vez más, Natalia nos hablaba de que en Latinoamérica los países lo hacen menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos taxonomía, ¿no? Porque esto al final forma parte de una taxonomía, pero cada vez más. Entonces, el hecho de que Veolia siga toda esta taxonomía y estos estándares nos pone a la vanguardia muchas veces dentro de nuestros clientes, totalmente, porque nosotros esto lo tenemos estructurado así. Y cualquier compañía... Es una tremenda herramienta comercial para ir a buscar la descarbonización y decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros estamos acá, hicimos el mismo camino que tú y llegamos a esto y queremos ayudarte a que tú puedas lograrlo también. Nosotros lo hicimos. Exacto. Muchísimas gracias por la reflexión, Pilar. Bueno, y concretizando un poco, pues volviendo otra vez a esa organización muy importante donde la mayoría de nuestros clientes, los grandes, ¿no? Que van empujando la cadena hacia abajo, que es el SBTi, estos objetivos que estáis viendo ahora, de verdad, aprendéroslo porque vamos a tener que estar... sí, Ignacio. Ignacio, por cierto, Ignacio, que es el director de compras de la TAM, el Scope 3 lo va a gestionar compras, así que ese es el señor que va a sufrir todo el tema del Scope 3. Pero bueno, ahora centrándonos en el Scope 1 y 2, para 2032 tenemos que reducir el 50%. Ya habéis visto en el gráfico anterior que Latinoamérica tiene un papel súper importante en la reducción de emisiones de nuestros rellenos sanitarios y el Scope 3 en el 30%, y ahí, Ignacio, confiamos en ti. Y luego en 2050, por supuesto, tenemos nuestras metas Net Zero, que como vamos a hacer, como estamos dentro del SBTi, tenemos que reducir nuestras emisiones por lo menos al 90% para alinearnos con el 1,5 grados, y la compensación es algo residual para nosotros y para casi cualquier compañía que tenga objetivos Net Zero. Por favor, acordaros de estos números porque es pregunta de quiz y pregunta de la vida, ¿ok? Luego, oye, solo repasando 2 compromisos Veolia de nuestro anterior plan que van a ser súper importantes para nuestro próximo plan estratégico 24-27. Estas slides las vais a tener, yo no quiero entrar tampoco súper en detalles, pero ¿cómo reportábamos el cambio climático en el 2023? A través de nuestra inversión, es decir, nos habíamos propuesto invertir 1,5 billones de euros, hasta 2030. En 2022 ya dábamos 382 millones para reducir nuestra huella de carbono, como nos decía Pilar antes, pues todo el impacto que hacen nuestras actividades. Este KPI probablemente se mantenga. Todo lo que tiene que ver con principalmente las redes de calor de Europa que utilizaban carbón, nuestros rellenos sanitarios en Latinoamérica, donde Eric y todo su equipo está haciendo un esfuerzo enorme de coordinación junto con la dirección técnica y de performance de todos los países que tienen rellenos, y la reducción del consumo de energía de nuestros clientes y de nuestras propias operaciones. Los que estáis en operaciones sabéis que continuamente estamos viendo acciones para reducir nuestro impacto. Oye, ¿con qué nos tenemos que quedar? El PEI 70, el Plan 70 Veolia América Latina. Capturar el 70% de la producción de biogás de los rellenos sanitarios hasta 2027.
Lo veremos en la próxima masterclass con las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, que efectivamente nuestro primer objetivo es capturar el biogás para reducir nuestras emisiones, pero también cómo podemos utilizar ese biogás para suministrar energía verde a nuestros clientes. Ya lo hacemos, por ejemplo, en el relleno de... aquí en algunos rellenos aquí en Brasil y en otros, donde producimos energía eléctrica a través de este biogás, pero vamos a ver que existen otras formas de poder monetizar y acompañar la transformación ecológica de nuestros clientes. Y el último KPI que yo quería ver, que seguíamos en el 2023, para quedarse con la copla total para el 24-27, emisiones evitadas. Llamemos emisiones evitadas, que tenemos el objetivo de 15 millones de toneladas de CO2, seguro que os suena, 14 millones de toneladas de CO2 evitadas en 2022, que a grosso modo son las, está por aquí Kenneth, ganador y que nos lo podría explicar esto muy bien, que se lo sabe muy bien, que son las emisiones que ahorramos a nuestros clientes o con nuestras actividades, ¿no? ¿Qué va a significar? Todos los proyectos que hacemos con nuestros clientes, y ahí hemos puesto un poco el aperitivo de las soluciones que vamos a ver la próxima masterclass junto con otras. Al final, a lo mejor no reducen nuestras emisiones, pero reducen las emisiones de nuestros clientes, que es una parte muy importante. Objetivo clave para el próximo 24-27, y yo creo que los equipos comerciales ya se lo tienen que aprender, porque una de las grandes mediciones va a ser cuántas emisiones estamos evitando con nuestros clientes y nuestra actividad. Y yo creo que ya está, era lo que yo tenía que contar de este lado. Espero que os hayáis quedado con las cifras, vais a tener esta presentación e importante ir sabiendo estas cosas. Voy a dejar a Natalia ahora con el tema de los desafíos de descarbonización, pero para aquellos que no sepáis, yo quería contaros un poco por qué vamos a hablar de dos sectores en particular durante esta masterclass. Bueno, para los que a lo mejor no habéis seguido este proceso, en todo este tema de descarbonización hicimos un trabajo bastante importante, muchos de los que estáis aquí participasteis, haciendo entrevistas a nuestros clientes de manera estructurada y viendo sus memorias de sostenibilidad con los parámetros que nos explicaba antes Natalia, sobre su contexto, cuáles eran sus prioridades, cómo estaban en temas de descarbonización, qué necesitaban. Y ahí hicimos una reflexión interna, bueno, pues con alguna parte de los equipos de desarrollo. En la siguiente slide vais a poder ver que, bueno, entrevistamos, y con la ayuda de vosotros, a muchísimos, ahí hay una muestra, muchísimos clientes que son importantes en la zona y casi todos son grandes, para escucharles un poco sobre el tema de sostenibilidad. Hicimos una revisión en Santiago de Chile. Al principio guardo una slide que utilizamos para contárselo, bueno, pues internamente. Y ¿qué hicimos? Bueno, inicialmente habíamos elegido como 4 mercados. ¿Por qué? Habíamos elegido food and beverage, alimentos y bebidas, energía y químicos, minerías y hospitales. ¿Por qué? Porque son grandes mercados para nosotros y nos parecía que sus objetivos de descarbonización y de reducir emisiones eran importantes. Cuando revisamos esto con los directores comerciales y algunos de vosotros que estabais en esa sesión, nos dimos cuenta que había 2 cosas muy importantes. Uno, que ellos tuvieran unos objetivos de descarbonización importante, y ahora ya empezamos a entrar en la parte comercial. Es decir, si nuestro cliente tenía esa necesidad. Y la segunda reflexión, que es lo que vamos a ver en la próxima masterclass, es si nosotros tenemos capacidad de ofrecerles soluciones. ¿Por qué? Porque a veces algunos de nuestros clientes, sus objetivos de descarbonización, no necesariamente nosotros tenemos soluciones ni forma parte de nuestro core business. Entonces, a la hora de eficientar la acción comercial, parece muy importante tener en cuenta estos 2 objetivos. Bueno, y ahí hemos elegido a nivel de zona alimentos y bebidas y energía y químicos. Y son sobre estos 2 mercados sobre los que vamos a hablar hoy. Por 2 razones. Uno, porque, como os lo he explicado, son los mercados prioritarios de la zona. Eso no quiere decir que en los workshops locales vosotros no vayáis a introducir otro tipo de mercados que son relevantes dentro de vuestro país y que tiene sentido hacerlo. Esto es porque, oye, igual que tenemos cuentas estratégicas y están los de alimentos y bebidas en la zona, eso no quiere decir que no haya una disposición específica en vuestro país. Y segundo, hoy vamos a hablar de esos mercados como un ejercicio de análisis, ¿vale? Cuando ahora con Leonardo y Natalia vayamos recorriendo estos 2 mercados no para hablar de Veolia, sino para entender sus desafíos y respecto a la descarbonización, lo que estamos haciendo es un ejercicio de cómo
primero miramos a nuestro cliente, vemos los desafíos que tiene a través de las herramientas que hemos aprendido en esta Masterclass 1 y 2. Así que no os asustéis, en vuestro workshop podréis hacer otros y muy interesante sumergirnos un poco en estos dos mercados para entender, como decía Leonardo al principio, cómo esas herramientas que hemos visto funcionan a la hora de mirar un cliente y cómo han funcionado, bueno, pues con lo que contaba yo ahora cuando miramos a Veolia. Así que nada, sin más, dejo, bueno, pues comenzar a hacer un análisis sobre estos dos mercados. Excelente, Laura. Gracias. Creo que muy útil la información que compartes para seguirnos alineando todos frente a la importancia de lo que está haciendo Veolia, las grandes metas que tiene Veolia hacia adelante para seguir pues, avanzando hacia la reducción, la mitigación, la descarbonización de los diferentes sectores de la economía. Entonces, bueno, como nos decía Laura, vamos ahora a ver algunos ejemplos de sectores específicos que son muy relevantes para Veolia, sumados pues a otros sectores específicos que pueden ustedes tener en cada uno de sus países, pero queremos que esto nos sirva como un abrebocas para lo que va a ser la última sesión de las Masterclass. Recuerden interactuar en Menti. Allí está nuevamente el código, el QR, el enlace lo estamos copiando en este momento en el chat de Meet, para que puedan ustedes seguir interactuando y seguir la conversación allí y sigamos entre todos enriqueciendo ese módulo de preguntas y respuestas frecuentes que vamos a tener al final de las Masterclass. Bueno, entonces empecemos a mirar un poco el tema de los sectores. Y siempre es muy útil que ustedes, cuando empiecen a abordar a sus diferentes clientes potenciales y actuales y empiecen a tener este tipo de conversaciones sobre temas de descarbonización, acción climática, tenga siempre presente como cuáles son como los grandes, la gran composición, digamos, de huella de gases de efecto invernadero en cada uno de los sectores. Esta gráfica es una gráfica del tracker de la industria que tiene Net Zero y nos permite ver un poco, pues, que en primer lugar, el sector, uno de los sectores más bien que más emisiones genera es el sector de oil and gas. El sector de oil and gas es responsable en sus alcances 1 y 2 de al menos el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Aquí voy a hacer un pequeño zoom para poderlo presentar. Un segundo, por favor. Aquí está, listo. Bueno, entonces, ese 15% es en lo que tiene que ver con el sector de oil and gas. Hay un 8% que importante es el sector del acero, específicamente el acero también es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo. El 6% que vemos allí es otro sector, que es el sector cemento. Todas las cementeras, ¿cierto?, producen el 6% de las emisiones en sus alcances 1 y 2 de gases de efecto invernadero. Y luego tenemos otros sectores con unas participaciones más pequeñas, pero igualmente muy relevantes. Allí vemos aluminio con el 2%, amoníaco con el 1%, y luego vienen los sectores de transporte, que son súper importantes también. Entonces, el sector de la aviación, por ejemplo, genera un 3% de las emisiones, un 2% de las emisiones para todo el tema de transporte marítimo y un 4% para las emisiones que tienen que ver con transportes por carretera, ¿cierto? Transportes de mercancía por carretera a nivel mundial. El 7% que vemos allí posteriormente son otros medios de transporte que también se contabilizan allí en el tracker y generan otro tipo de huellas. Otras industrias que no están reflejadas en este tracker inicial reflejan el 18%, el tema de construcción tiene un 7% y el tema de electricidad tiene un 27%. Aquí en el tracker se hace como un zoom a todos los que están coloreados entre azul y verde. Los grises no se tienen en cuenta. Y haciendo ese zoom a esa información, lo que nos muestra el tracker es que el 40%, son todos los que están pintados entre azul y verde, de las emisiones de gases de efecto invernadero están representadas en esos sectores que acabamos de pasar, ¿cierto? El tema de oil and gas,
el tema de acero, el tema de aluminio, amoníaco, el tema de transportes, está representado en esas emisiones. ¿Qué más nos dice ese zoom que hace el tracker a este 40%? Que de ese 40%, el 85% son emisiones debidas a procesos de manufactura, ¿cierto? Procesos de industria, transformación, ese tipo de cosas. El 85% de las emisiones que se dan en esos sectores son debidas a temas de manufactura. ¿Qué más nos muestra el tracker? Que el 56% de esas emisiones conllevan, como aquí estamos hablando de alcance 1 y 2, conllevan en sí misma temas de emisiones debidas a transporte. Entonces vean que transporte, si bien uno dice la huella de aviación es bajita, 3%, la huella de shipping, de envíos marítimos es bajita, ¿cierto? La huella de transporte terrestre es bajita. Cuando ya miramos en total el 56%, o sea, dentro de los otros sectores en sus alcances 1 y 2, también hay huellas de transporte asociadas, que es bien importante. Entonces, este es un primer zoom que nos permite, digamos, como entender más o menos globalmente cómo están distribuidas las emisiones por sector económico. Y como les digo, es una fuente, digamos, oficial, una fuente, digamos, importante de investigación. Pero veamos algunos datos muy importantes de lo que ustedes ya vienen haciendo, digamos, en los diferentes sectores. Aquí vamos a hacer un zoom al tema de alimentos y bebidas. Esta información que estamos viendo acá es del sector solamente de alimentos y bebidas. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Que mirando solamente alimentos y bebidas, son responsables del 34% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel, digamos, general, a nivel global, ¿cierto? El 70% de la extracción mundial de agua dulce, si recuerdan el documental que vimos hace un par de semanas sobre los límites planetarios, hay un límite del agua dulce, que cuando se hizo el documental era un límite planetario que no se había sobrepasado aún, pero que ya actualizando a datos de 2022-2023 del Centro de Resiliencia de Estocolmo, nos muestra que es un límite que ya se sobrepasó, ¿cierto? Y allí el sector de alimentos y bebidas es de los que más utilizan agua dulce, ¿cierto? Agua de los ríos, agua de embalses, etcétera, agua subterránea, para poder hacer su actividad productiva. Entra allí, pues entonces, el dilema permanente que se ha tenido, digamos, en estas discusiones de, pues claro, es un sector que se requiere para poder garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿cierto?, de las comunidades, de la humanidad, pues de todas las especies del planeta, pero pues digamos es un sector que tiene un impacto altísimo en términos de emisiones de huella de CO2. Entonces el 70% de las extracciones de agua salen, digamos, de este sector. ¿Qué más nos muestran estos datos? El 78% de las emisiones, de la contaminación del océano global y de la contaminación del agua dulce tiene también un impacto del sector de alimentos y bebidas. Entonces vean que hay una oportunidad también en sus sistemas de disposición de residuos, de agua, ¿cierto? Están contaminando muchísimo las aguas, los ríos y los océanos. Entonces también hay una oportunidad allí de lograr como un mejor manejo, una mejor gestión para que este sector, no solamente lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero, sino también en sus residuos, que igual se contabilizan dentro de los gases de efecto, pues dentro de los cálculos de huella de carbono, porque es el alcance 3 de los residuos, ¿cierto?, que generan, se contabiliza allí. Entonces, es un sector que tiene muchísimos retos. Otros datos, responsables del 94% del uso de la biomasa mundial de mamíferos, ¿cierto?, sin contar la raza humana. O sea, este sector promueve biomasa, sabemos los altos cultivos que hay en diferentes países, tanto de soja como de sorgo, como de trigo, etcétera. Entonces, es un sector que tiene unos impactos importantes y pues ocupa el 50% de la tierra habitable a nivel global, sin incluir ni las capas de hielo ni los desiertos, solamente de la capa terrestre, que es con potencial de ser cultivable, tiene este impacto del 50%. La gráfica que estamos viendo ahora a la izquierda en la pantalla, lo que nos muestra es cómo está compuesta entonces esa huella de gases de efecto invernadero. Aquí hace el zoom específicamente a la parte de gases de efecto invernadero, que ya saben que es un 34% de la huella global del planeta. Si vemos el alcance 1 y 2, el alcance 1 y 2 es el que está en azul, ¿cierto? Entonces, es todo lo que tiene que ver como con los impactos directos y la cadena de valor de la industria.
Entonces, más bien, en esta parte está todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. Pensémoslo solamente así, la cadena de valor. Entonces, vean que está todo el tema del procesamiento de alimentos, que es un 4% de la huella de gases de efecto invernadero. Está el tema de transporte, que para la industria de alimentos y bebidas es un 6%, y el tema del empaque, que es un 5% para la industria de alimentos y bebidas. El retail también representa un porcentaje mínimo allí. Pero lo que tiene que ver con las emisiones de la cadena de valor de alimentos y bebidas, podemos decir que se podrán agrupar en un 18% del total de la huella. El resto de la huella es una huella mucho más asociada a agricultura, ¿cierto? Casi el 71, el 82%, digamos, está distribuida como en otros temas, y ahorita vamos a ver un poquito más en detalle esto, pero vean que allí hay otras, pues las industrias específicas de pesquería, ¿cierto? Tiene un 31% de la huella, el tema de los cultivos, no solamente para alimentación humana, sino también para alimentación animal, responsable del 27% de la huella, y otros usos de la tierra, ¿cierto? Tienen responsabilidad un 24% de la huella. Entonces, la parte agrícola, ¿sí? La parte agrícola del total de la huella de gases de efecto invernadero del sector de alimentos y bebidas es tal vez la que tiene más impacto en términos de gases de efecto invernadero. Y ya vamos a ver eso porque es importante para nosotros en Veolia. Y aquí hay algunas conclusiones como esta primera mirada que le damos a este análisis del sector de alimentos y bebidas. Lo primero es que hay una alta concentración de emisiones de gases de efecto invernadero en el alcance 3, ¿cierto? Del sector, ya sabemos que el alcance 3 está cercano al 82%. Lo siguiente es que la fabricación de alimentos y bebidas genera el 4% y que, incluyendo alcances 1 y 2, incluyendo la cadena de valor, y que el tema del packaging genera un 5% de esas emisiones. ¿Por qué eso es importante? Porque en esta diapositiva lo que podemos ver es como todos los sistemas de alimentación, cómo están diseminados, digamos, ya con más detalle en la cadena de valor. Y vemos que el alcance 1 y 2 está muy relacionado con el tema de procesamiento, ¿cierto? Emisiones de energía usada en los procesos para convertir la materia prima de la agricultura, los productos agrícolas, en productos finales, ¿cierto? Entonces, el 4% está concentrado en esta parte del procesamiento. Ahí está la agricultura, que eso es lo que decíamos del alcance 3, que es un 71%, pero es una zona donde con la oferta que tiene Veolia no entra, ¿cierto? La parte agrícola, digamos, es un tema que no es de la oferta de valor que ofrece Veolia. Pero sí la parte de procesamiento, sí un poco la parte de packaging, sí un poco la parte digamos, de los otros temas del alcance 1 y 2 de este sector. Entonces, siendo el sector responsable del 34% de las emisiones a nivel global, que es muy amplio, es casi un tercio de las emisiones, ¿cierto?, responsable del sector de alimentos y bebidas, este 4% que representa una oportunidad de negocio y de impacto positivo para Veolia es muy alto, es muy importante, y por eso, como mencionaba Laura, es uno de los sectores, digamos, que representa mucho interés a nivel, digamos, general para Veolia, aun cuando en algunos de sus países puede ser que haya sectores que también puedan tener una relevancia superior, etcétera, pero esto es un poco lo que justifica por qué Veolia se quiere enfocar en este sector como un sector clave específico para empezar a promover estos, o para continuar más bien promoviendo estos procesos de descarbonización y acción climática. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos, ¿cierto?, de clientes que ustedes tienen que nos muestra, digamos, cómo está su carrera hacia este reto global de ser emisiones netas cero de carbono a 2050. Entonces tenemos aquí el caso del grupo Bimbo, ¿cierto? Sabemos que es absolutamente relevante y muy importante para el portafolio de Veolia. Entonces Bimbo se ha trazado primero varios temas. Lo primero, como nos decía Natalia hace un rato, la importancia de tener una línea base verificada a un momento específico del tiempo. En el caso de Bimbo, tienen su línea base de gases de efecto invernadero a 2019. ¿Por qué es importante la línea base? Ya sabemos, porque es lo que nos va a permitir compararnos contra esa línea base para mirar qué tanto efecto están surtiendo los cambios que se están proponiendo y qué tanto, obviamente, para ya ustedes, digamos, directamente en Veolia, ver qué tanto están contribuyendo a que un sector, a que una empresa como Bimbo permita reducir y empezar a descarbonizar sus emisiones, a descarbonizar su actividad productiva.
Entonces, esta línea base para Bimbo es de 9,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero equivalentes. Recordemos la importancia de esa E que aparece allí, que quiere decir que no es que solamente produzcan o emitan CO2, ¿sí?, sino que producen CO2, metanos, bueno, los diferentes gases que vimos en la primera masterclass, pero que para efectos de la medición de la huella de carbono se llevan todos a una medida equivalente. Entonces, todos tienen una medición hecha en toneladas de CO2 equivalente, en este caso, pues 9,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero equivalentes en CO2. Entonces, con esa línea base, se trazaron una primera meta muy audaz, que es lograr a 2025, es decir, dentro de un año larguito, ya van a estar viendo esas metas, y es lograr reducir el alcance 2 en un 100%, es decir, hacer eficiencia energética. Recordemos que alcance 2 lo que nos mide es la compra, digamos, de energía que se hace de otras fuentes para poder operar directamente en la actividad productiva de la organización. En Latinoamérica no es compleja lograr esta meta. Uno diría, uy, el 100% en alcance 2. Latinoamérica es relativamente fácil. Sé que tiene complejidades, pero quiero ponerlo así para compararlo, digamos, con otros puntos del planeta. Es relativamente fácil ser 100%, o sea, reducir en el 100% sus emisiones de alcance 2, porque aquí tenemos mucha energía limpia, tenemos muchas hidroeléctricas, tenemos energía eólica, tenemos diferentes fuentes de energía que permiten que la energía que las empresas compran a las diferentes entidades distribuidoras y productoras o generadoras de energía, pues sea una energía que tiene baja huella de carbono, ¿cierto? 2%. Se puede reducir, entonces es fácil plantearse esa meta de que toda la energía que uno obtiene sea una energía relativamente limpia. Entonces, es una huella, digamos, que se ve audaz, pero que, digamos, en términos prácticos, en esta parte del planeta, no es una meta que sea, pues, absolutamente imposible de alcanzar. A diferencia de otros lugares, Europa, por ejemplo, toda su energía depende de combustibles fósiles, ¿cierto? Gran parte de su matriz energética depende del gas, depende del petróleo, del carbón, de diferentes fuentes fósiles que hacen, digamos, que sea para ellos más difícil comprometerse en un alcance 2 con unas reducciones tan significativas de gases de efecto invernadero como lo está haciendo una empresa como ella. Pero en el alcance 3, frente a su línea base de 2019, se plantearon que a 6 años, es decir, a 2025, lograran una reducción del 12,5% de las emisiones de alcance 3. Como decía Natalia al comienzo, recuerden que alcance 3 está midiendo un poco la huella indirecta, ¿cierto? Vuelos entran allí, en el alcance 3, vuelos nacionales e internacionales de los equipos de las organizaciones, pero también entra todo el tema, el upstream y el downstream, que son medir la huella de sus proveedores y hacia abajo, pues medir la huella también de lo que sus clientes o que el uso de los productos por parte de sus clientes genera. Seguramente en el alcance 3 es mucho más fácil promover una reducción de la huella en alcance 3 de sus proveedores, ¿cierto? Porque ahí es donde vienen las políticas, como les decía Laura, las políticas de compras, por ejemplo, fundamentales. Porque si uno en las políticas de compras empieza también a hacer que sus proveedores entiendan la importancia de medir sus huellas de gases de efecto invernadero, empiecen a definir políticas internas para reducir sus huellas de gases de efecto invernadero y empiecen a implementar prácticas que permitan lograr eso, va a ser mucho más fácil. Muchas empresas en el mundo están trabajando de la mano de sus proveedores para lograr que esa transición también se dé, ¿cierto? Que ellos puedan también empezar a reducir su huella. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de alcance 3 es muy importante que las empresas muestren lo que están haciendo en sus esquemas de proveeduría responsable. Lo que no pueden hacer obviamente es como de tajo decir, a partir de la fecha solamente trabajo con proveedores que tengan estrategias de descarbonización, que estén viendo su huella, reduciéndola al máximo, mitigándola y compensando, digamos, lo que al final no se puede hacer, sino que obviamente pues se trata que sea un ejercicio colaborativo, un ejercicio que vaya como muy de la mano de las diferentes organizaciones y las diferentes industrias. De ahí la importancia entonces de estas metas. Y noten que esa meta empieza a crecer en el tiempo, en términos de reducción, crecer en términos de reducción, o sea, quieren lograr una reducción más amplia, ¿cierto? Cada 2 años de alrededor de 5 puntos, 17.5% para el año 2027,
llegar a un 28% audaz al año 2030, ¿cierto? En alcance 3. Vean que entonces el crecimiento es más suave al comienzo y ya se vuelve un poquito más grande hacia el final, hacia los siguientes años. Y ya para 2030, alineados con toda la agenda global que hemos visto en los diferentes masterclass, quieren lograr el 50% de reducción de su alcance directo, alcance 1 de la operación directa de Bimbo, ¿cierto? Alineada. Ya sabemos que estas metas a 2030 lo que buscan es, alineados con las COP y con toda la agenda climática, que la temperatura no suba más o se logre mantener alrededor de los 1.5 grados adicionales con respecto a la línea base, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. No sé si tengas algún comentario o nos ayudas con el micrófono, por favor. Listo. Entonces, esa es la meta. Y Bimbo tiene una meta ya a 2040 de lograr una reducción del 100% de su alcance 1 y 2, y a 2050 lograr como neto cero, habiendo reducido el 100% del alcance de las emisiones de sus alcances 1, 2 y 3. Si nos ayudas, María Fernanda, por el micrófono. Sí, o Alejandra, si nos ayudas. Es que no lo puedo desactivar. Ah, no se pueden desactivar. Listo, No. ok. Entonces, perfecto, listo. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con Bimbo, es uno de los ejemplos, digamos, que teníamos, y esta diapositiva lo que nos muestra es, bueno, ahora en concreto, ponerse unas metas puede ser muy fácil, ¿cierto? Porque pues es un poco proyectar cómo se podría hacer la cosa, pero ¿qué es lo que le da sustento a estas metas de reducción? Aquí están las 16 estrategias que definió Bimbo para poder cumplir con esos objetivos. Hay varias, allí las pueden ir leyendo, no voy a entrar como en detalle en cada una de ellas, pero tienen que ver con asuntos de la movilidad, ¿cierto? De los vehículos que ellos utilizan para hacer sus distribuciones, ese tipo de cosas, también los vehículos de las personas, de su personal directivo, eliminación de combustibles fósiles, sustituir los refrigerantes por refrigerantes que no tengan emisiones, todos los temas de innovación en tecnología, eficiencia energética, energía renovable, sistemas de almacenamiento cada vez más eficientes, instalaciones eléctricas, alcance 2, lo que decíamos hace un rato, los temas de suministro sustentable, agricultura regenerativa. Con el caso que les voy a mostrar más adelante, hablamos un poquito de agricultura regenerativa, cero desperdicios, etc. Las que están señaladas con un chulito son las que hoy vemos que en principio podrían ser un área muy importante de oportunidad para Veolia, ¿cierto? Cómo promover a través de las 3 grandes líneas de negocio de Veolia que podamos aportar a esta gran meta que tiene Bimbo de lograr ser neto cero a 2050 y con unas metas intermedias súper importantes, pero cómo podríamos contribuir allí. Son ámbitos de oportunidad. Entonces termino aquí con Bimbo y aprovecho para ratificar un mensaje que dio Laura hace unos minutos. Y es que esto que acabamos de ver aquí es un poco la forma en la que sugerimos que ustedes empiecen a abordar la investigación, a abordar la estrategia para llegar a los diferentes clientes que tengan, ¿cierto? Mirar obviamente a nivel global el sector en el que está mi cliente potencial, qué tantas emisiones de gases de efecto invernadero genera, luego empezar a mirar qué metas tiene, cuál es su línea base en términos de gases de efecto invernadero, qué metas se ha trazado para contribuir a la agenda global de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, y luego ya aterrizarlo en unas estrategias súper concretas para ver en cuáles de ellas se abre un ámbito de oportunidad para Veolia, ¿cierto? Desde lo general hasta lo particular, entender muy bien el negocio, y esa es, digamos, una muy buena forma. Y vean que el análisis siempre ha sido en torno a los alcances, de ahí la importancia de lo que vimos en la conversación pasada, y es entender muy bien el alcance de uno de los clientes, entender muy bien el alcance 2, que ya Natalia también lo explicó, lo volvió a explicar hace unos minutos, y entender muy bien cuál es su alcance 3. Y entender que cuando se habla de neto cero, se está buscando reducir totalmente las emisiones al máximo posible en los 3 alcances. No solamente es que yo voy a ser más eficiente y ya, pero mis proveedores son súper contaminantes, o mis clientes también cuando usan mis productos, sino entender que se trata de hacer una visión muy audaz, que incluya toda la cadena de valor, y que obviamente requiere la colaboración como un elemento fundamental. Bueno, Leo, sí, antes de que, bueno, sigues con PepsiCo igual de esta industria, pero nos mencionaban en el chat, Jerome, Gabriel, Javier, en temas de agricultura, si hay, entiendo yo, servicios que se pueden ofrecer desde Veolia. Nos hablan de la bioconversión en agricultura, sí. Nos hablan de sede, que es todo el tema de fertilizantes orgánicos reciclables, y nos dicen que
supongo yo que puede ser un buen margen o puede ser una muy buena opción siempre y cuando en Total Waste Management haya algo de margen de, pues, de ganancia, supongo yo. Totalmente de acuerdo. Excelente comentario, gracias Nati. Excelentes comentarios. Yo creo que eso lo que nos demuestra es que ya estamos entrando muy bien en la lógica de cómo analizar cada uno de los casos. Aquí, como les digo, presentamos como una cosa muy general. En principio, no deberían concentrarse más en la parte de food production y de packaging, por ejemplo, pero ya el análisis de cada uno de los clientes permitirá entender en dónde de los otros alcances también tenemos áreas de oportunidad. Y de eso se trata precisamente el ejercicio que les estamos proponiendo con estas masterclass, que tengamos tal claridad de cuáles son los alcances, de cómo afectan, digamos, cada uno de los sectores, para a partir de allí ver con nuestra oferta de Veolia qué podemos proponerles para nuestros clientes. Y sin duda alguna no hay como una receta, como que digamos nos metemos en alimentos y bebidas solamente en este alcance y en este, sino que ya obviamente miraremos como cada uno de los clientes, con cada uno de los clientes en donde hay áreas de oportunidad. Entonces sí, gracias y de eso se trata el ejercicio. Vamos a ver el caso de PepsiCo Positivo, Pep Positive, ¿cierto? Que es también una estrategia que tiene tres grandes grupos, tres grandes como estrategias. La primera se llama Agricultura Positiva, donde ellos buscan varios asuntos muy importantes, entre ellos expandir la agricultura regenerativa a 7 millones de hectáreas. Y aquí les vamos a dejar una tareita también para que se vean un documental este fin de semana, que tal vez no lo compartimos en la primera, y es la de ver el documental de Kiss the Ground, pesar el suelo. También está en Netflix. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo documental porque nos muestra muy bien el poder que tiene ese concepto de agricultura regenerativa hacia el futuro, ¿cierto? En términos de su aporte a reducir gases de efecto invernadero, pero también hacia recuperar suelos y ese tipo de cosas. Entonces, allí les dejamos la tarea, ya les vamos a compartir el enlace allí Nati ya lo compartió en el chat de Meet, para que se vean eso este fin de semana en Netflix. Es bien, bien bonito y da ejemplos maravillosos. ¿Qué más quiere hacer PepsiCo? Pues 100% de abastecimiento sostenible, es decir, que sus proveedores tengan prácticas de sostenibilidad para que ellos puedan, digamos, mostrar que se está logrando un esquema de proveeduría muy importante y impactar la vida de 250.000 personas. Vean qué interesante que no solamente son asuntos ambientales, sino entender cómo desde allí se logran impactos positivos en la sociedad. La segunda estrategia es la de cadena de valor positiva, donde buscan conseguir emisiones netas cero para 2040, y también agua positiva, reducir el uso y reponer más agua, ¿sí? Es así que es la materialidad de PepsiCo. El tema del agua es por donde ellos son más juzgados, digamos, por sus grupos de interés y donde ellos más acciones tienen que mostrar. Entonces quieren reducir el uso, pero también reponer agua, que es un tema muy, muy, muy importante y donde también creemos que puede haber áreas de interés para Veolia. Disminuir el plástico en un 50%, entre otros asuntos, y vean que esta última de elecciones positivas busca trabajar con su cadena, con sus clientes, ¿cierto? Empezar a promover un portafolio de productos y servicios que tenga incorporada la sostenibilidad en la marca, y que obviamente a través de buenas campañas de comunicación puedan lograr que las personas también entiendan la importancia de tener prácticas de consumo que sean responsables y amigables con el planeta. Entonces, otro ejemplo, digamos, de estrategias en el sector de alimentos y bebidas que nos permite ver la importancia que tienen estos asuntos. Esto también es de PepsiCo. Aquí nos muestra un poco, también comparados con una línea base, cuáles son sus metas, digamos, donde buscan lograr un 40% al final de reducción de alcance 3 a 2030, en alcances 1 y 2 reducir también hasta en un 75% a 2030 y obviamente reducirla en total un 40%, ya viéndolo a nivel global con los alcances 1, 2 y 3 para 2030. Metas absolutamente audaces, pero absolutamente necesarias, como vimos al comienzo de esta masterclass, dada la crisis climática que estamos enfrentando. El otro sector que vamos a ver hoy, el de energía y químicos. Estamos tomando datos allí del informe de Carbon Measures Report de 2017, que nos muestra el CDP, que solo 100 productores de petróleo, gas y carbón en el mundo son responsables del 70% de las emisiones acumuladas desde 1988. Y allí nos muestran cuáles son algunos de ellos. Hay muchos nombres muy conocidos y muy sonados por estos días precisamente: Sinopec, Petrochina, ExxonMobil, Royal Dutch, Saudi Aramco,
¿cierto? Chevron, Petrobras, BP, Eni, Total Energies, Repsol, Equinor, etcétera. Estos son las huellas que tienen estas empresas y, como les digo, pues son muy pocas las que tienen la responsabilidad de casi el 70% de las emisiones acumuladas en el sector de energía y químicos durante estos años. Entonces es un dato muy importante. También tenemos aquí algunos datos del sector como tal. Concentrémonos en el primero y el de la mitad, que en esencia lo que nos dice es que 49,8 gigatoneladas de CO2 son las emisiones a 2019, según una sigla que ustedes ya conocen, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y que el 15% de las emisiones de este sector están concentradas en el alcance 1 y 2, como veíamos en la gráfica inicial, y que el 85% gigantesca es la huella del alcance 3 del sector de energía y químicos. Y aquí, un mensaje que queremos dejar en esta masterclass muy importante es que el gran reto que tiene el sector de energía y químicos es cambiar su propio negocio. Es decir, que su negocio deje de depender de energías fósiles, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo muy bonito, lo contamos porque lo conocemos muy de cerca, es el de Colombia, de Ecopetrol, donde tiene un plan de descarbonización totalmente audaz, ¿cierto? Pero que en esencia nos muestra que tiene 3 grandes estrategias para lograr esa descarbonización. La primera es, obviamente, tener un buen inventario, medir muy bien, tener factores de emisión muy precisos y propios de su sector, pero combinarlo con soluciones basadas en la naturaleza, soluciones naturales del clima, que tienen que ver con todo lo que van a hacer ellos para lograr desarrollar proyectos que les permitan, obviamente, estar generando un impacto positivo, estar secuestrando carbono, ¿cierto? Y estar reduciendo también sus emisiones, ¿cierto? Pero la otra estrategia tiene que ver con tecnología. Toda la inversión que hacen en tecnología y vean en los temas que están invirtiendo. Pilotos de hidrógeno verde, ¿sí? Pilotos de CCUS, que eso es captura, uso y almacenamiento de carbono, ¿cierto? Entonces vean que ahí es donde decimos que el gran reto del sector es precisamente cambiar esa lógica, que se muestran como una empresa que no solamente, que ya no trabaja con temas de combustibles fósiles, sino que es una empresa de transición energética. Acá en Colombia, cuando se encuentran con Ecopetrol, se presentan ellos, su discurso, su narrativa es: no somos una empresa de combustibles, somos una empresa de transición energética. Obviamente, pues eso, más allá de la mención, demanda obviamente un tema muy importante en términos de avanzar de una manera audaz hacia el logro de esas metas. Pero ese es el principal logro que tienen, el principal reto que tienen en Ecopetrol y en el sector, lograr esa descarbonización. Hay muchas palancas que les van a permitir lograr esos cambios. Todas las que tienen el símbolo, el chulito, el visto bueno, son aquellas en las que creemos que Veolia tiene una gran oportunidad. Los compromisos que tienen también son totalmente audaces: 0 quemas a 2030, eficiencia energética creciendo hasta 2035, estrategia alineada con los objetivos de la coalición del clima y del aire limpio, 1.2 gigawatts de fuentes no convencionales de energía, bueno, entre otros asuntos, digamos, súper importantes que muestran ese compromiso real de Ecopetrol con ese tema. Y finalmente, pues Braskem también es otro ejemplo muy lindo de 3 estrategias que tienen muy importantes en términos de reducción de emisiones. La primera de ellas es reducir a través de la eficiencia energética y el aumento del uso de energía renovable. Una segunda estrategia que tiene que ver con eliminar el carbono con el almacenamiento del producto, y esto sí que es audaz, es innovador, porque quieren generar nuevos productos químicos y polímeros, pero hechos de materia prima renovable que eliminan el CO2 de la atmósfera. Entonces, son absolutamente temas de innovación muy importantes. Y el tercero, el tema de la captura y la conversión de carbono en químicos. Entonces, notemos que en todos los sectores, hoy hemos visto 2 solamente, pero la idea es que ya en la última masterclass podamos profundizar un poco más en algunos de ellos. El gran reto que tenemos, o que tienen todas las organizaciones, es medir inicialmente sus huellas, tener una línea base fundamental. A partir de eso, definir estrategias de descarbonización que sean, como vimos hoy acá, audaces, no sean metas pequeñitas como un logro pequeño, sino metas que realmente estén contribuyendo a la agenda global climática, a que esa temperatura no suba más del 1.5%, porque si no seguiremos viendo las consecuencias tan desastrosas que documentaron ustedes en el primer Menti del día de hoy, ¿cierto? Es el momento de actuar.
y ese es un poco el mensaje que les queríamos dejar para hoy. Actuar, actuar para que al final logremos tener una temperatura y tengamos un planeta. Bueno, le doy la palabra a Nati para que nos muestres un poquito el tema del quiz. ¿Cómo estamos? Yo aquí te comparto la pantalla y las indicaciones para el quiz de esta semana. Listo. En pantalla estamos viendo el quiz en español. Pueden tomar el QR desde la pantalla con su celular en la cámara. Acabo de dejarles en el chat el enlace al quiz en español y el quiz en portugués. En la pantalla ven lo que es en español. Si Leo sigues a la siguiente presentación, pueden tomar el QR del quiz en portugués. De igual manera, pueden ingresar a joinmyquiz.com y usar los códigos que aparecen allí en la pantalla. Ya se los coloco de igual manera en el chat. Y la recomendación o la solicitud más importante, si te devuelves una, porfa, esa, es que coloquen, cuando les pide registro, si es la primera vez que entran a la plataforma, coloquen su correo corporativo. Pero adicionalmente, si les pide tu nombre en Quizzes, cuando lleguen a esa parte que ustedes, antes de empezar el quiz, les solicitan el nombre, coloquen también, por favor, su correo corporativo. Ya luego sí le dan a empezar y resuelven el quiz. Eso es todo por el momento. Perfecto, listo. Bueno, y con esto queremos cerrar. Alejandra, danos por favor las palabras de cierre y mil gracias a todos. De nuestra parte nos vemos en 11 días en la última masterclass. Muchas gracias, Leonardo, a Natalia y a todos los que se quedaron hasta este momento. Bueno, van a tener un respiro, como dicen, un poco de más días, perdón. Entonces nos vemos pronto. Cualquier cosa, estamos muy atentos a ustedes. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, en la última masterclass, donde vamos a hablar un poco más sobre la oferta técnica comercial de descarbonización de Veolia. Entonces nos vemos pronto, muchachos. Excelente. Gracias. Abrazos Muchas a todos. gracias. Nos vemos. Abrazos. Gracias. Abrazos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día. Tengan buen día. Gracias.